Arratsaldeon eta bueno, eskerrik asko zuokaz egoteko aukera emoteagatik. Bueno, decía que Eutxa, igual a WhatsApp, por darme la oportunidad de estar con ustedes. Los últimos meses había podido saber bastante del proceso que se estaba llevando a cabo. Bueno, desde hace algunos años tenía conocimiento, pero sobre todo desde marzo que empecé a trabajar directamente con este proceso. Y sí, pues la oportunidad de saber del trabajo que estaban haciendo, pues por los documentos que han ido dejando y luego por todo lo que me comentaban Julen, Duñu, Cuezguala, Rosa y el resto de vascos que suelen estar por acá. Para mí ha sido muy importante poder pasar estos días acá y poder conocer el proceso de primera mano, ¿no? Poder verlo en directo. Se está haciendo un trabajo muy interesante. He podido ver que aquí hay un pueblo que sí, que ha sufrido un proceso de pérdida importante de su lengua, pero que tiene voluntad de revertir ese proceso, de darle la vuelta a ese proceso y que además está poniendo recursos y está poniendo a gente que se está dedicando y haciendo un trabajo muy interesante, ¿no? Para poder revitalizar la lengua nasayuhue. De primeras me ha llamado bastante la atención ver cuánta gente que no sabe nasayuhue o no puede comunicarse en nasayuhue te saluda en nasayuhue y hace el intento de poder utilizar lo poco que sabe, ¿no? Y eso es algo que no he podido ver en muchos pueblos originarios y que refleja de alguna forma la voluntad de esas personas de querer recuperar lo que de alguna forma se le ha robado, ¿no? Por toda la discriminación que se ha vivido hasta este momento. Como valoración general del proceso diría que hasta ahora se ha hecho un trabajo muy bueno concienciando a la población, poniendo de alguna forma las bases de un proceso de revitalización y creando pues, lo que serán las primeras metodologías y primeras formas de poder enraizar la lengua de nuevo, ¿no? Y comentaba la otra vez que tuve la oportunidad de estar con los neues y los coordinadores del proyecto NASA, comentaba que me daba la impresión que hasta ahora se había estado trabajando en semilleros para poder generar o germinar las primeras plantas de lo que será la revitalización del nasayuhue, pero que ahora estamos en un momento muy interesante porque me da la impresión que todas esas pequeñas plantitas, todas esas pequeñas iniciativas que se han ido gestando dentro del hilo nasayuhue están empezando a tomar fuerza y están empezando a pedir que se les trasplante directamente al territorio, ¿no? Y eso me parece que ese es el camino para poder enraizar este proceso y hacer que realmente tenga impacto en la comunidad, pero también hay que ser consciente que esa misma comunidad se apropie del proceso, ¿no? Que ya no pueda ser solo este grupo de azputnas que ha venido liderando y que seguirá liderando el proceso el que se responsabilice de él. Una capa amplia de la comunidad tendrá que ir tomando responsabilidades y haciéndose eco también de este proceso si se quiere que realmente impacte y se expanda por toda la comunidad, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, es el trabajo que han hecho con Rosa creando las metodologías, ahora empezará a implementarse en algunas escuelas y eso pues pedirá que los docentes se impliquen en ese trabajo y luego según se vaya implementando en más escuelas pues se pedirá que más docentes se formen en la metodología, que más docentes aprendan la lengua y que empiecen a tomarse el trabajo de aplicar todo esto que se está trabajando. Y lo mismo se podría decir que en el resto de líneas, ¿no? Es el trabajo que se ha hecho para crear el Lineage Fins, es un trabajo muy importante. Ahora es el momento en el que ya está de alguna forma testado, se ha probado, hay algunos docentes, algunas personas entre el equipo de acá que sabe bien cómo utilizarlo, pero para que realmente tenga uso, muchísima más gente tendrá que empezar a utilizarlo y a formar a otros adultos en esa metodología, ¿no? Y bueno, podría poner ejemplos similares en el resto de líneas también. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con subcomponente de lenguas del CRIC, de la regional, y también con las personas que están trabajando en la zonal, en el mismo ámbito. Y entonces, respecto a eso, sí también quería comentar que bueno, que hay mucho interés en conocer el proceso que se está llevando aquí. Parece que ya tanto en la Tsangualaquiwe como en el CRIC son conscientes del valor que tiene la experiencia que se está haciendo aquí y que tienen ganas de aprender de esa experiencia y poder reaplicarla en otros territorios. Pero espero que también con el tiempo puedan ir articulándose con el resto de territorios y que puedan multiplicar los resultados, porque si aquí siendo solo 3 resguardos y un grupo pequeño han podido conseguir tanto, si consiguen articularse y unirse con el resto de territorios nasas podrán conseguir muchísimos más resultados en la revitalización de su lengua. Por parte de Garabide, pues que sepan que nos tendrán ahí en todo lo que podamos acompañar en su camino. Pai pai y nos seguimos viendo.